Dios los bendiga, queridos hermanos. Es una bendición estar reunidos esta tarde. Y quisiéramos ponernos de pie para leer la Biblia. Y antes de leer la escritura, vamos a hacer una oración al Señor. Vamos a pedirle que Él nos bendiga, que nos hable. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte este día y poder congregarnos para lo mejor, Señor, esta tarde. Precioso Espíritu Santo, háblanos, Señor. Envía tu buena palabra a nuestros corazones y obra, Señor, de una manera gloriosa en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Digan todos, amén. Vamos a abrir la Biblia en una porción bastante conocida realmente. El capítulo número 15 del libro primero de Samuel, capítulo número 15. Capítulo número 15 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer solamente el versículo 29. Y dice la escritura de la manera siguiente: el que es la gloria de Israel no mentirá. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Para los que lo encontraron tarde, lo vamos a volver a leer. Y dice, versículo 29, el que es la gloria de Israel no mentirá. Amén. Esta porción de la Biblia es una porción que nos habla con respecto a ese, yo lo diría de otra manera, lo que es el tesoro del pueblo de Dios, y que aquí lo describe como el que es la gloria de su pueblo Israel. Es decir que el tesoro más grande, la razón de nuestra gloria es Dios, es Él. Es Él en medio de nosotros. Es Él en medio de nuestra vida. Y dice el versículo, el que es la gloria de Israel. El que es la gloria de Israel. Es posible, en primer lugar, que no siempre se tenga claro el hecho de que el tesoro, la riqueza, la gloria del pueblo de Dios sea Dios mismo. Lo voy a repetir. Es posible que no siempre se tenga claro el hecho de que la riqueza, la gloria, el tesoro más grande del pueblo de Dios sea Dios mismo. Sino que más bien pareciera que hay como una confusión un poco en este detalle de considerar la gloria de Dios. Y está precisamente en el hecho de los dones de Dios, o la riqueza que Dios da, o lo que Dios pudiera dar. Uno lo empieza a considerar como que eso es la bendición. Si alguien tiene algún bien material, dice, qué bendición tengo de Dios. Y empieza uno como a pensar que hay una riqueza afuera de la persona del Señor.
Y en realidad lo que dice aquí es que la gloria de Israel es Él. No es otra cosa, no es otro bien, no es nada más que Él. Quisiera en primer lugar señalar o más bien decir que debemos nosotros, por un lado, entender la riqueza del pueblo de Dios. Debemos de entender que en Él reside nuestra gloria, nuestra riqueza. Y por supuesto, pensar en todos los eventos o en algunos eventos que la Biblia describe cuando el Señor en realidad operó, obró y demostró que Él era la gloria de Israel. Quisiera señalar en primer lugar una narración que hay en el libro de Josué. Cuando ustedes recordarán que la primera ciudad que tomó el pueblo de Israel cuando vino de la esclavitud de Egipto y atravesó el desierto fue Jericó. Y antes de tomar Jericó, dice la Biblia que Josué envió algunos espías y entraron a Jericó y fueron a la casa de Rahab. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron a la casa de Rahab, la ramera, dice la Biblia que Rahab les dijo estas palabras: en este lugar nos ha invadido un temor muy fuerte, porque hemos oído que el pueblo de Israel viene para acá. Pero más que oír que el pueblo de Israel viene para acá, hemos oído que ese Dios que viene con ustedes les abrió el mar y les abrió el desierto, les allanó el desierto, les abrió el Jordán y ha sometido pueblos debajo de su mano. Pero la Rahab, la ramera, se refería a la gloria que reposaba sobre Israel. No se refería a Israel en sí. No se refería a los guerreros de Israel. En Israel hay guerreros grandes y por eso conquistaron el desierto y conquistaron lo que habían conquistado hasta ese momento. No, 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 no. Sino refirió el hecho de la gloria de Dios, que Dios estaba en medio de ellos. Esa es la gloria de Israel. Él es la gloria de Israel. Quizás para tener otra claridad en relación a la gloria de Dios en medio de su pueblo, la cual es nuestra gloria como iglesia y la cual debemos cuidar. La Biblia habla que cuando salieron ellos de la esclavitud de Egipto, bueno, eran 2,5 millones de personas esclavizadas en Egipto, para que tengan una idea. Pero aparte de eso, no era un pueblo guerrero. Ellos eran constructores de ciudades. Pero cuando ellos salen, dice la Biblia literalmente, que salieron con mano poderosa y brazo extendido de parte de Jehová. ¡Gloria a Dios! En otras palabras, la debilidad de ellos fue absorbida por la gloria de Dios para operar el milagro liberador en aquel momento, cuando ellos no podían ni siquiera pensar en una liberación. Israel no podía pensar en una liberación. No tenían armas, no tenían estrategias, no tenían absolutamente nada. Eran esclavos. Pero cuando la gloria de Dios desnudó su brazo,
Entonces Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Y dice la Biblia que se posó una nube en el día sobre el caminar de Israel, que ellos podían avanzar en el desierto bajo la sombra, ahí sí que lo voy a decir, bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Era la gloria de Israel, era la riqueza de Israel. Y en la noche, para que no dejaran de avanzar, entonces una columna de fuego en la noche. Es decir, que Israel tenía aire acondicionado en el día y calefacción en la noche. Digan gloria a Dios, pues, hermanito. Sí, es que era la gloria de Dios que estaba sobre ellos. Ustedes saben que si en el día ustedes están desprovistos de una cobertura, mueren en el desierto. Aparte de no tener agua, mueren. Y en la noche baja la temperatura tanto que también morirían. La gloria de Israel no solamente había extendido su brazo y su mano para liberarlos, sino que también en el día y en la noche mostraba su gloria cuando el pueblo de Dios avanzaba en medio del desierto. La Biblia dice, solo unos 2, 3 detalles más. La Biblia dice cómo Dios también, dice la Escritura, que los defendió de los enemigos que rodeaban a Israel. No solo le dio pan a comer, le dio carne a comer en el desierto, algo increíble. Dice la Biblia que les dio pan de nobles, les dio hojuelas del cielo, caían hojuelas con sabor a cilantro, a miel, caían del cielo cada mañana. La gloria de Dios estaba sobre Israel. Es decir, que el autor de la vida y el protector de la vida era la gloria de Dios en medio de ellos. Cuando la Biblia habla de Israel, dice, y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Maravilloso. Pero la gloria de Dios iba sobre ellos. Cuando la Biblia habla que el pueblo de Israel empezó a murmurar porque no tenían carne, que habían sido motivados por los impíos judíos que habían salido con ellos de la tierra de allá de Egipto, fueron motivados a solicitar carne. Pidieron carne en el desierto y Moisés fue a hablar con Dios y le dijo, Señor, estos impíos israelitas quieren carne, porque los impíos egipcios los han motivado a pedir carne. Y entonces el Señor le contestó, van a comer carne. Y el mismo Moisés dijo, ¿cómo es posible? Se matarán todas las reses de la tierra para que coman 2,5 millones de gentes. Se matarán todas las reses de la tierra. El Señor le contestó a Moisés, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Aleluya. No hay nada, no hay nada, no hay nada difícil para mí, dice el Señor. Cuando sintieron, aterrizaron en medio del pueblo de Israel. Eran, hermano, codornices que venían de todo lugar. El que menos recogió 10 montones de pollos. Y comieron durante un mes. Porque llegaban, hermanos, la carne a donde estaba el pueblo de Dios. Porque la gloria de Israel era su Dios. Y Dios los protegía. Y Dios los amparaba. ¿Se acuerdan cuando pelearon contra Amalek? El Señor le dijo a Moisés, súbete al monte y levanta las manos.
Y luego sostenía una mano, y ahí sostenía las manos de Moisés en alto. Y mientras las manos de Moisés estaban en alto, Israel prevalecía contra el enemigo. Es decir, que no era que ellos eran diestros en la espada, en el uso de la espada. No, no era eso. Era la gloria de Dios sobre su pueblo. ¿Cuándo habían ellos espadeado? ¿Cuándo habían ellos tenido espadas para practicar? Nunca. Llevaban 400 años sin saber que era una espada. Y ahora que se enfrentan al enemigo, el enemigo es derrotado porque la gloria de Dios estaba sobre su pueblo. El que es la gloria de Israel no mentirá. El que es la gloria de Israel no mentirá. Josué espadeaba viendo a Moisés. ¿Qué pasó? Matando el montón de enemigos si nunca había espadeado. Pero la gloria de él, la gloria de Israel, era el Señor sobre ellos, dándoles la victoria absoluta. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién quiere contestar por qué? Bueno, el Señor les había elegido como su pueblo. Dice así literalmente el versículo de la Biblia, dice: porque ninguna de las familias de la tierra he conocido sino solamente a ti, oh Israel. Porque ninguna de las familias de la tierra he conocido sino solamente a ti, oh Israel. La elección divina sobre ese pueblo hacía que el Señor fuera su gloria, que en la debilidad Él aparecía glorioso, en el hambre Él se manifestaba glorioso. Caminaron en el desierto y sus pies no se hincharon. Caminaron, así dice la Biblia, caminaron en el desierto y sus pies no se hincharon, ni sus zapatos se envejecieron, ni su ropa se envejeció. El que es la gloria de Israel no mentirá. Él se había propuesto cuidar a Israel, protegerlo, ampararlo. Y hermanos, esa gloria divina en realidad marchaba con Israel a donde Israel iba. Cuando la Biblia habla de esa gloria divina, se extiende desde el Éxodo, porque es un libro, diría, histórico, y luego se salta al Deuteronomio por causa, bueno, los números también en algunos momentos que menciona algún evento extraordinario, como el de, ¿recuerdan el de Balaam? ¿Recuerdan el de Balaam o no? Los veo sospechosos, hermanos. ¿No recuerdan ustedes? Balac dice que contrató a Balaam para que viniera y maldijera a Israel. Y vino Balaam, y entonces se paró en el monte y vio a Israel acampado. Iba a maldecirlos, porque para eso lo habían contratado. Y vino el Señor al encuentro de Balaam y le cambió todo el mensaje. De tal manera que ahora no había maldición para Israel, sino lo que había era: bendito es el pueblo de Israel. Y dice: cuán hermosas son tus tiendas. Y dice así: no vio iniquidad en Israel. Cuando Balac oyó todas esas palabras, le dijo: ¿qué te pasa? Te llamé aquí para que maldigas a ese pueblo y ahora los bendecido. Le dijo: no puedo hacer otra cosa sino lo que Dios me ha dicho que hable. No puedo maldecir lo que Él ha bendecido. Aleluya. Gloria a Dios. Y ustedes todavía se sienten así aguados. Dicen: ay, cómo está dura la situación. ¿Dura de qué? ¿Qué les pasa, hombre? Es decir, que no, aquí no hay nada de eso. Si la gloria del pueblo de Israel es que el Señor, y si la gloria de la iglesia es el Señor,
No hay nada. No hay nada. Hay un elemento aquí que, por supuesto, tenemos que decirlo. Aún en los días de los reyes, que por supuesto va en esta época de Samuel, cuando empieza el periodo de los reyes que leímos, cuando Saúl empieza y luego hay una serie de reyes, encontramos como la mano del Señor, como la gloria de Israel era su Dios. Y aún en los días de los jueces, era increíble, con una quijada Sansón mató 1000 hombres. Qué fuerte era Sansón, ¿verdad? ¿Era fuerte o no? No, no era fuerte, era más flaco que ustedes. La gloria de Israel era la que estaba sobre él. ¿Se pueden imaginar que con un cántaro y unas antorchas ardiendo dentro de los cántaros sometieron a los madianitas, amalecitas? ¿Cómo es posible? No era posible. Como David con una onda somete a los filisteos y al gigante, no era posible. Pero la gloria, el que es la gloria de Israel, el que es la gloria de Israel, estaba sobre ellos. Los jueces, Josué y los jueces, Éxodo y Josué, que es el que ya reparte la tierra e instala a Israel en la tierra prometida, y las guerras que libró contra 31 reyes y ciudades, todas fueron sometidas bajo la planta del pueblo de Dios. La gloria de Israel es él. Ahora encontramos nosotros que, queridos hermanos, como dije, el problema se ha vuelto diferente, ¿no? Como que la vida nuestra descansa en el hecho de obtener algo, pero no de retener al que es ¿qué? Al que es nuestra gloria. Y uno se aferra a obtener algún beneficio, cuando en realidad a quien debiéramos de retener es al que es la gloria de Israel. Y voy a decirles otra cosa, no en términos colectivos, así como estamos acá, o en términos colectivos como cuando Israel marchó en el desierto, o en términos colectivos cuando Israel adoraba al Señor. No, sino en términos personales, que después se traduce en términos colectivos. En términos personales, Él es nuestra gloria. Y en términos colectivos, Él será nuestra gloria también. Pero el problema es cuando el tiempo avanza y pareciera que en lugar de que el Señor sea la gloria nuestra, parece que hay un grado de contaminación. El mundo se gloría de la vida material. El mundo se gloría de su conocimiento. El mundo se gloría, bueno, en sus carros. Bueno, así dice el Salmo. Estos se glorían en caballos y aquellos se glorían en carros. Nosotros, del nombre de nuestro Dios, tendremos memoria desde ahora y para siempre. Es decir que para nosotros no es lo que nos rodea lo que nos hace victoriosos o triunfantes. A nosotros lo que nos hace es que Él repose en nuestra vida, que Él repose en nuestro ejército, que Él repose en nuestro hogar, que Él repose en nuestra vida. Esa es la clave. Israel no lo entendió. Israel empezó a ser influenciado del sistema, igual que ustedes. Algunas veces le he dicho, ¿no?, que el caballito aquí en la camisa es lo más importante. El cocodrilito aquí en la camisa es lo más importante. La marca del zapato es lo más importante.
La marca del reloj es lo más importante. Váyanse al diablo, hermano. Esa es la gloria de los impíos. Es la gloria de los impíos. Es la gloria de los impíos. Gloriarse en las apariencias y en la vanidad de la vida. Estos se glorían en caballos, estos otros en carros. Nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Digan amén pues. Ahora el asunto es que Israel en alguna medida quitó la mirada de su gloria. Y bajo esa influencia del sistema empezó a adorar a otras divinidades. Eso lo hizo Israel. Y bajo la influencia del sistema empezaron a vivir como vivían los impíos, los que los rodeaban a ellos. Y olvidaron la verdad de su Dios. De tal manera que la gloria de Israel se ausentó de en medio de ellos. El que los había sacado con mano poderosa y brazo extendido, el que había puesto las nubes de gloria sobre ellos, el que les había dado la victoria en toda situación y los había preservado, se había apartado, porque ellos, hermano, abandonaron a su Dios. Y en esta porción que hemos leído del libro de Samuel, el inicio de esta porción, bueno, más bien desde el capítulo primero, hay detalles interesantes de ese abandono que sufrió el pueblo de Dios. Dice la Biblia aquí en este libro de Samuel. Oigan esto pues, solo se los voy a leer, ustedes no pueden leerlo, solo yo. Dice la escritura, dice la Biblia, claramente dice, y en aquellos días, ya cambiaron el sonido. En aquellos días, dice, no había manifestación con frecuencia en Israel. Es el capítulo 3 del libro de Samuel, el capítulo 3, el versículo primero dice, y ministraba Jehová, o ministraba el joven Samuel a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es decir, que Israel estaba, en otras palabras, como abandonado. Estaba como abandonado. La gloria de Israel ahora no se manifestaba con frecuencia. Una pregunta, nada más una pregunta rápida. Ustedes, ¿cómo están en esa relación de manifestación de la gracia y del poder de Dios sobre su vida? ¿Lo ven todos los días? ¿Hablan con Él? Yo les pregunto algunas veces a algunos hermanos, ¿ustedes han visto alguna vez algún ángel? No van a contestar pues. Es decir, ustedes son de un tipo de cristiano que no ve ángeles. Tenemos que decir que estamos en victoria, porque casi nos lo sacan en las congregaciones. Digan amén, amén. Digan gloria a Dios, gloria a Dios. Pero está sacado así como con anzuelo. Métanle en la boca, sáquenselo. Aparte de ella, ya les dije, ¿no?, de manifestaciones de otro tipo que nos sacan en la congregación para que nosotros expresemos una victoria que no tenemos. Una victoria que no tenemos. ¿Por qué? Porque ha habido alguna situación que ha traído
sobre nosotros ese distanciamiento de nuestra gloria. Y para hacerlo breve esta noche, pero no por breve, será, hermanos, diría, no será efectivo. La Biblia habla en el versículo número 12, 2:12, si lo quieren poner, si no, no lo lean, yo se los voy a leer. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero ¿saben quiénes eran esos? Eran los sacerdotes del pueblo de Dios. Y dice la Biblia que eran impíos y que no conocían a Jehová. Y eran los sacerdotes. Ahora, estos eran unos sinvergüenzas, pero de estos de plano. Dice que se acostaban con las mujeres en la entrada del tabernáculo. Y luego, después de eso, a la gente le robaban sus ofrendas que llevaba a Jehová. Estos Elí, pues, los hijos de Elí. Eran unos sinvergüenzas, desgraciados. Pero eran sacerdotes. Es decir, y esto pone de manifiesto que la religión puede aparentar que es el Señor su gloria, pero la ha perdido colectivamente. Cuando uno ve cantar y que le ponen salsa a la música y todo, dice uno, aquí está la gloria de Dios. Pero no está. No necesariamente. No necesariamente, porque la misma religión se prostituyó en los días de Elí y en los días de Samuel. Y en nuestros días es peor. De tal manera que, dice la Biblia que estos hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Entonces, es aquí donde Dios levantó a Samuel para que Samuel iniciara una restauración del culto a Dios y que la gloria de Dios bajara de nuevo y estuviera de nuevo con Israel. Porque Israel se había corrompido, el sacerdocio se había corrompido. Y entonces ahora no quedaba manifiesta revelación del Señor sobre la vida de Israel. Y aquel que era la gloria de Israel se había desaparecido de en medio de ellos. Dice la Biblia, para que lo sepan, que el Señor abandonó el tabernáculo en Silo. Se fue. Y los dejó a ellos cantando solos. Y los dejó a ellos sacrificando solos, porque Él ya no estaba en medio de ellos. Ahora es aquí cuando entonces la Escritura empieza señalando que cuando el pueblo de Israel se quedó solo y Samuel empezaba en su obra, eso es muy conocido, dice la Biblia que entonces el pueblo de Israel fue a la guerra. Ese es ya el capítulo 4, fue a la guerra. Y dice la Biblia que fue a la guerra. Y entonces dice la Escritura que hermanos, que Israel, ese es el verso número 2, dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos y mataron los filisteos como 4,000 hombres. Cuando dice la Biblia que mataron estos 4,000 hombres, ¿sabe qué hizo los filisteos? Para los que no saben la historia o no han leído esta porción, ¿saben qué dice? Que se robaron el arca del pacto de Jehová. Los enemigos se robaron la gloria de Dios. El arca representaba la gloria de Dios y se la robaron. Se la llevaron los enemigos. Y entonces el pueblo de Israel, ¿con qué se quedó? ¿Con qué se quedó? Con nada. Y el que es la gloria de Israel ahora no tenía manifestación sobre ellos, porque el enemigo se la había robado. Mataron 4,000 hombres y se robaron el arca. Dice la Biblia que el sacerdote Elí y sus 2 hijos, Ofnífines, dice la Biblia que murieron el mismo día. Dios mató a los 3 sacerdotes.
mató el mismo día. Y la esposa de Finés, que dice la Biblia que estaba embarazada, ¿cuándo se robaron el arca? Dice que Elí oyó que se habían robado el arca y se fue de espalda y se quebró la nuca y murió. Los dos hijos habían sido muertos allá en la batalla. Y la nuera del sacerdote dio a luz un hijo y murió. Ella murió. Y al niño le pusieron, ¿ya saben cómo le pusieron? ¿Se recuerdan? Le pusieron Icabod. ¿Y saben qué es Icabod? Sin gloria. Ese es el nombre que le pusieron al niño que nació cuando la nuera del sacerdote corrupto dio a luz. Dice la Biblia que le pusieron Icabod, que significa sin gloria. Israel así estaba, sin gloria. Cuando los filisteos pasaron 7 meses con el arca y Dios empezó a matar a los de las diferentes ciudades, las de Gat y otras ciudades, pensaron en devolver el arca a Israel. Y cuando devolvieron el arca, esto es terrible, cuando devolvieron el arca a Israel, ¿sabe? Llegó el arca a Bet-Semes, así se llama. Llegó a Bet-Semes. Y cuando llegó a Bet-Semes, los de Bet-Semes empezaron a ver el arca y Dios mató 50,000 hombres de Israel. Es decir que no habían, y esto lo voy a decir ahora, no habían condiciones en el mismo pueblo de Dios para retener la gloria de Dios en medio de ellos. Cuando uno piensa en el catolicismo romano, paganos, cuando uno piensa en el evangelio, paganos también, con un diferente nombre, pero paganos, uno empieza a pensar que en realidad algo pasó, porque nos sentimos como solos, nos sentimos como desprovistos del respaldo y de la operación divina sobre nosotros. Pero naturalmente, lo que pasa es que, y lo voy a decir de una vez, que la gloria de Dios no va a aparecer de nuevo hasta que no se levanten gente que verdaderamente aman a Dios y abandonan el pecado. Uno puede pensar, no, Dios es bueno, hermano. Dios va a hacer y va a operar, y Dios va a operar aquí, va a hacer allá. Momento. El pueblo de Israel no gozó de la manifestación divina hasta que Samuel empezó de nuevo en su ministerio. Entonces dice la Biblia que volvió a aparecer Jehová a Israel, porque Samuel empezó a tener un ministerio y una conducta que verdaderamente, hermano, honraba a Dios. Mientras que los demás vivían una vida licenciosa, una vida sin compromiso con Dios, vivían una vida más o menos cristiana, pero no profunda. Y entonces, aquí es donde el Señor tuvo que matar a toda esa raza sacerdotal y entonces dar inicio a una nueva etapa, ya no de muerte, sino de la gloria de Israel volviera a ellos, donde la gloria de Dios volviera, donde la gloria de Dios se manifestara en ellos, en donde de verdad, hermanos, ellos cuidaran de la gloria de Dios y que no pensaran que la vida cristiana o la vida espiritual era algo común y corriente. ¿Vas a ir a la iglesia? No sé. ¿Vas a leer la Biblia? ¿Vas a orar? ¿Vas a ayunar un día al año? ¿Y vas a ir a la fiesta? Ah, por supuesto, eso sí, claro. ¿De vacaciones? Oh, por supuesto, he trabajado todo el año y cómo no voy a aprovechar ahora, pues. ¿Y qué más vas a hacer?
que uno se asombra del estado tan super light que vive la iglesia. Ha olvidado que su gloria es Dios. Si Él no sale con nuestros ejércitos, nosotros estamos perdidos. Si Él no sale con mi vida y Él no va conmigo, Él no va contigo, Él no está contigo, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Voy a terminar con esto para que se vayan felices esta noche. Lo último ya. Dios levantó a Saúl. Y a Dios le molestó que ellos pidieran rey. Ellos dijeron, todas las naciones tienen rey, danos un rey. Y a Samuel le golpeó en su corazón, y a Dios también, de que hubiesen pedido un rey cuando Dios los había sacado de Egipto y los había protegido, los había amparado y les había hecho heredar la tierra que fluye leche y miel. Ahora querían un rey porque los impíos tienen un rey. Entonces dice la Biblia que como la situación era difícil en Israel, vino el profeta Samuel y le dijo a Saúl, el rey: anda y pelea contra Amalek y vas a destruir todo lo que tiene. Vas a matar sus mujeres, sus hombres, sus niños, sus bestias, todo. Lo vas a exterminar. Vino Saúl y fue a la guerra. Dice la Biblia que mataron, y al final de haber matado, trajeron el ganado, las ovejas y las vacas, las trajeron para Israel. Y también le perdonaron la vida a Agag. A Agag le perdonaron la vida, el rey le perdonaron la vida. Entonces todo parecía que había sido un triunfo completo, pero en realidad no se había erradicado el mal. Llegó Samuel, ahí sí estuvo seria la cosa. Cuando Samuel llegaba a una ciudad, dice la Biblia, ¿sabe qué dice la Biblia? Que le preguntaban: Samuel, ¿es tu venida en paz o no? Le tenían miedo a Samuel. Tenían miedo a Samuel. Ahí viene Samuel, mejor que yo me voy a ir, tengo mucho que hacer. Nos vemos, Dios los bendiga, hermanitos. Porque Samuel les ponía el dedo en la pura llaga. Y vino Samuel y le dijo a Saúl: hola, Saúl. Y Saúl lo primero que le dijo es: he cumplido la palabra de Jehová. Así le dijo Saúl a Samuel. ¿Has cumplido la palabra de Jehová? Le dijo. ¿Y qué es ese balido que oigo yo de ovejas y esa bulla de vacas? ¿Qué es eso? ¿No fue Jehová que te dijo que mataras todo, erradicaras todo, que no dejaras nada? Fue el pueblo, le dijo. Fue mi marido el que ha traído esas cosas a la casa. Es mi mujer. Son mis niños que ahora ya crecieron y se han hecho impíos. Y dice la Biblia que Saúl dijo, fue el pueblo, y los trajo para sacrificarlos a Jehová. Y Samuel le dijo: Jehová no se complace en los sacrificios. A Jehová lo que lo complace es la obediencia. Aleluya. Los fariseos se complacen en la apariencia. Los verdaderos hijos de Dios se complacen en la obediencia. Y entonces dice la Biblia que le dijo Saúl a Samuel: fue el pueblo. Y Samuel le dijo: hoy, oigan, esto es terrible, hoy el Señor ha quitado el reino de ti y se lo ha dado a uno mejor que tú, porque tú no supiste guardar la gloria de Israel. Y entonces vino Saúl
Y le dijo, pero por lo menos quédate delante de los ancianos de Israel conmigo. Vente. Y le jaló la capa y la capa se rasgó. Porque Samuel sí era serio, él no estaba jugando. Y le dijo, soltame. Y se rasgó la capa. Y le dijo, hoy Jehová ha rasgado de ti el reino para que no seas rey. Es decir, que el celo de Samuel en relación a la obediencia a Dios y la limpieza de la vida era determinante. Para nosotros no es tan importante eso. Para Saúl no fue importante. Y le dijo, hoy ha rasgado el Señor de ti el reino. Y dice la escritura que entonces cuando dejaron de hablar, Samuel se fue a donde estaba Agag. Ese es tremendo. Y lo llevaron donde estaba el rey de los de Amalek. Y cuando llegó dice que mandó a llamar a Agag. No sé si han leído la historia, pero dice así. Y lo mandó a llamar y vino Agag contento, porque pensó que la hora de la muerte había pasado. Y entonces Samuel sacó la espada y le dijo, como tú has dejado hijos sin madre y madres sin hijos en Israel, tu madre será sin hijo, hijo del diablo. ¡Flau! Lo cortó en pedazos. Pareciera que uno es más condescendiente con el pecado, ¿no? Ay, hijos, no sean tan vulgares. Una trompada se le meten en los hocico a los niños. Pero uno es alcahueta. Y cuando uno siente, ya no tiene control de ni de la casa, ni de nadie, ni de uno mismo. Porque la gloria se retiene. Lo voy a tener que decir aunque nos pase llevando a todos. Pero la gloria se sostiene en la pureza, en la santidad y nada más que en ello. La gloria de Dios se mantiene en la pureza, en la santidad y en la verdad. Nosotros vemos las catedrales diferentes en el mundo y hoy día enormes templos cristianos. La pregunta sería, ¿Él será la gloria de ellos? ¿Será Él, el Señor, la gloria de su pueblo colectivamente o individualmente? Tenemos una victoria profunda cuando salimos a lo nuestro. Dormimos, vivimos, caminamos, hacemos lo que hagamos, sentimos y tenemos la esencia y la realidad de que el Señor es nuestra gloria donde vamos. O hay motivos para pensar que Dios ya no es la gloria de nosotros, ni de Israel, ni de nadie. Porque hemos contaminado la vida y no hemos permitido que Él verdaderamente gobierne, reine en nuestra vida y en todos los momentos de nuestra existencia. Dice la Biblia aquí en este pasaje, el que es la gloria de Israel, no mentira, y cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Cortó en pedazos al rey. Todo lo que era corrupto y todo lo que era malvado se muere ahora. Se termina ahora. ¿Y se imaginan ustedes? Que sería de la iglesia, que sería de cada uno de nosotros individualmente, donde fuéramos. Como en el caso de Pedro cuando llegó a algunas ciudades. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice que llegó a algunas ciudades. ¿Y saben qué dice? Pedro, solamente era Pedro, que toda la ciudad se convirtió a Cristo. Toda Lida y toda Jope se convirtieron al Señor. Y era un hombre
Uno. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, los efectos gloriosos? Así como Israel lo vio cuando cruzó el mar, cuando cruzó el Jordán, cuando cruzó el desierto, cuando los muros de Jericó cayeron, o cuánta batalla Israel libró, cuando estaban en comunión con Él y velaban por retener la gloria de Dios en medio de ellos. ¿Se imaginan? Todo ese triunfo es el triunfo que nosotros en alguna medida hemos ido perdiendo y que sí nos quedamos con la religión, solo que el Señor se fue. Para terminar esta triste historia, pero que es una realidad y al mismo tiempo nos abre la puerta para una victoria, solo les quiero recordar lo que dice el libro de Apocalipsis. Le dice así a la iglesia de Éfeso: solo tengo contra ti, así le dice, que has perdido tu primer amor. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. No sé si ustedes saben qué quiere decir quitar el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? El mismo libro de Apocalipsis dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: y voy a quitar tu candelero y lo voy a guardar, lo voy a quitar de ahí. ¿Qué significa? Que él ya no va a pasar en medio de ellos. Hoy hay un coro que dice: pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. ¿Y cómo va a pasar por aquí? El montón de Elís, el montón de Agags, el montón de gente que, hermano, no piensa en la realidad de una vida en donde el Señor es su gloria y que no mentirá, sino que debe de cuidar. Sería algo extraordinario. Solo permíteme decir un detalle más. Pero he oído y probablemente he estado también en algún momento en algunos lugares donde de verdad hay un avivamiento de Dios, en donde la gente está en un nivel donde el Señor es su gloria. Pero todo eso se tiene que remontar, ¿saben a dónde? Al igual que esto, a la historia. A la historia. A la historia. Historia de los años 1800, de los años 1600, de los años que nos han antecedido. Porque hoy pareciera que no hemos todavía como asimilado, conceptuado hasta lo más profundo, que limpiamos la casa y la vida nuestra, o Dios ya no va a ser nuestra gloria, ni nuestro defensor, ni nuestro escudo, ni nuestro todo. Por eso el profeta Samuel, Dios lo levantó. ¿Y saben qué? Si no lo saben, Samuel también era nazareo como Sansón. Pero Sansón expresó como con su fuerza física. Samuel fue más profundo con su fuerza espiritual para permitir que la gloria de Israel volviera a ellos. Fue un Elías cuando también retó a Acab y retó al pueblo de Israel para que repararan el altar y que la gloria de Dios volviera sobre Israel. Es igual Elías, igual Eliseo, igual nosotros este día. Tenemos que luchar por retener la gloria de Dios en medio de nuestra vida. Lo último, el último versículo que le digo, Romanos 8, dice así: si Dios es con nosotros, ¿se lo saben? Díganlo conmigo entonces. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Pero si nosotros lo hemos corrido, si nosotros lo hemos sacado, como el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, ¿saben cómo le dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya lo habían sacado. A la misma iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere. O sea que lo habían sacado. El Señor lo que lo saca de nuestra vida y lo saca de la iglesia y lo saca de nuestro entorno y de nuestra actividad es que nosotros no hemos cuidado nuestras vidas en la limpieza, en la obediencia, en el sometimiento, en la entrega, sino que hemos aprendido a vivir un evangelio así, light. Antes de ir a robar se persignan. Antes de hacer una maldad se encomiendan a la mano del Señor. Váyanse al diablo, mano. Eso no es así. ¿Se los digo o no se los digo? Sin santidad nadie verá al Señor. O sea que no lo vamos a ver actuar, no lo vamos a ver. Es como cuando, y rápido, y ahorita sí termino, cuando Israel venció a Jericó, se fueron a la ciudad de Jai a tomarla. Lo único es que ya no la pudieron tomar, porque había anatema en Israel. Acán se había robado unos lingotes de oro y unos mantos babilónicos. Entonces Dios abandonó a Israel. Y el que era la gloria de Israel ya no peleó por ellos. Dios está peleando por usted. Contesten pues. Ni modo que van a decir que no. Pero uno sabe si Dios lo ha dejado o no lo ha dejado. Pasó orando y orando. Hay mujeres que dicen: tengo 40 años de estar orando por mi marido. Ya se le fue, hombre, olvídenlo. ¿Cómo? Yo tengo 30 años de estar pidiendo por tal cosa. ¿Cómo que así 30 años? No, hombre. Mejor examinemos. Veamos si nosotros no hemos sido, hermano, cuidadosos con la gloria que es el Señor en nosotros. Si Israel no hubiera contaminado así dice el Salmo, en una nada el Señor hubiese destruido a sus enemigos. Pero como Israel no se cuidó, entonces Dios abandonó a Israel. Queridos hermanos, es trágico el momento que vivimos, en donde se practica todo tipo de religiosidad, pero se ha abandonado una vida de limpieza y de sometimiento a Dios. Y eso yo no lo puedo acusar a ustedes, decirle: usted es un sinvergüenza, usted es un religioso solapado, usted es un religioso que viene aquí pero está en pecado, usted es otra vieja pecadora también, y usted también. No, yo no puedo hacer eso, yo no lo puedo hacer. Pero usted sabe quién es, porque el Espíritu nos da testimonio a nosotros en dónde estamos. Pero si nosotros este día, hermanos, limpiamos la casa, limpiamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestros actos, entonces Dios va a volver. El que es la gloria de Israel va a volver. El pueblo de Israel sin el arca del pacto era nadie. La Shekinah, la gloria de Dios. Sin esa gloria, Israel no funcionaba. Así somos nosotros. Sin la gloria de Dios, no funcionamos. Que Dios nos ayude a todos. Desde los que se paran aquí y los que se paran allá atrás. Y los que nos sentamos en esas sillas. Que Dios nos ayude para pelear la buena batalla por una vida limpia y una vida que honre a Dios, para que Dios vuelva a su iglesia. Y no quiere decir que Él no está ahora, pero que Él vuelva de una manera tal que nos dé la victoria donde quiera que vayamos, y que el nombre del Señor sea glorificado en esta tierra. Pero a través de nuestra vida, donde el Señor
es nuestra gloria. No tenemos nada nosotros de valor. No tenemos nada, pero lo tenemos a Él, que es nuestra gloria. Amén. Se terminó. Vamos a ponernos de pie para orar a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Es probable que todos, Señor, en algún momento nos hemos sentido solos. Porque de alguna manera nos hemos contaminado y tú te has ausentado de nuestros proyectos, de nuestra vida, de nuestra casa. Pero esta noche, Señor, nosotros queremos limpiarnos en tu sangre. Esta noche queremos, Señor, pedir misericordia. Límpianos. Que tengamos el valor de Samuel de hacer pedazos a aquello que nos destruye. Señor, danos valor. Espíritu Santo, danos fuerza. Señor, danos ese amor hacia ti. Límpianos. Purifícanos, Señor. Que esta tu iglesia, Señor, brille en este país de una manera gloriosa. Que miles y miles y miles de personas puedan conocerte, Señor, porque tú moras en nosotros y eres nuestra gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos. Lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. No voy a dejar de hacerlo, lo voy a hacer. Si hay alguien que se quiere reconciliar con el Señor, quiere venir aquí al frente y decirle: Señor, límpiame. Yo necesito que tú vuelvas a brillar en mi vida, en mi casa, en mi negocio, en la calle, donde ande. Que tú seas, Señor. Pueden venir todos los que quieran a renovarse en el Señor. Hay dos caminos: o nos renovamos o Dios ya no peleará por nosotros. O nos renovamos o Dios ya no peleará por nuestra vida. Vamos, acérquense. Yo voy a orar con ustedes también. Yo me voy a orar también, a meter ahí, decirle: Señor, límpianos. No tengan miedo. Si hay algo que limpiar, límpialo. El Señor va a pelear por ustedes. Va a volver la gloria de Dios sobre nuestra vida. Dice la Biblia: y Jehová volvió a aparecer. Así dice. Y el Señor volvió a aparecer en los días de Samuel. La Biblia dice: y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque se manifestó a Samuel en Silo. Porque Samuel llegó a arreglar sus cosas, sus cuentas, como un hombre fiel. Hombres que están aquí, seamos valientes, hermanos. Seamos valientes.
mujeres que están aquí, que son gritonas, malcriadas, están descuidadas, hombres que están ahí todavía algo descuidados. Ustedes quieren ver la gloria de Dios. Tenemos un trabajo que cuidar. Tenemos un trabajo que hacer. Que el Señor nos renueve a todos. Límpianos. Levante sus manos al cielo. Y como dice el libro de Isaías, si nuestras manos están llenas de sangre, lávalas, Jesús. Si nuestro corazón se ha contaminado, límpialo, Señor. Renuévanos de tal manera que, Señor, tu gloria vuelva a aparecer a nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo.